quiero continuar acerca del tema que abrimos hace un par de semanas atrás, acerca de Cristología. Hoy hablaremos de algo que es un acontecimiento muy poderoso que selló y marcó el plan de redención. Cronológicamente hablando, hoy se debería celebrar o se está celebrando Yom Bikurim, que es la fiesta o la convocatoria de las primicias. Es decir, por el calendario hebreo y en este día en nuestro calendario, podemos decir que un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Si hay un día que podemos celebrar la resurrección de Cristo, es hoy. ¿Ok? Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando redención. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no se hubiese sellado el plan de redención. Y Pablo dijo, seríamos los seres más miserables porque predicamos a un Cristo que nunca resucitó. Pero él dijo, Él ha resucitado. Ya a esta hora Jesús había resucitado. Dice la Escritura, después del día de reposo, después del Shabbat que tocaba en esa semana, el poder de Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Hoy estaremos participando de la Cena del Señor, recordando los sufrimientos, recordando la crucifixión, recordando su muerte, pero también vamos a comenzar a hablar para recordar de su sufrimiento en el huerto de Getsemaní. Vamos a hablar de su pasión, de la pasión de Cristo, de los padecimientos que Él sufrió por usted y por mí. Y yo quiero que usted entienda que del tema que vamos a conversar hoy, esto se llevó a cabo por amor. Cristo no fue a la cruz por obligación, porque tuvo que. Cristo fue a la cruz por amor. Él te amó con amor eterno. Y Él nos sigue amando incondicionalmente, no importando en el nivel que tú te encuentres, no importando lo que hiciste en el pasado. Quizá tu pasado es muy oscuro para tu juzgar. Quizá usted dice, lo que pasa es que usted no sabe lo que yo hice. Decía un predicador esta mañana que basta una gota de la sangre de Cristo para borrar todo el pasado oscuro y pecaminoso que usted ha vivido hasta el día de hoy. Una sola gota de la sangre de Cristo puede lavarle y limpiarle de todo pecado. Usamos un fundamento escritural en Mateo capítulo 26, versículo 38. Si usted tiene su Biblia, por favor, ubíquese en este pasaje bíblico, en el versículo 37 y 38, y permanezca allí con la Biblia abierta. Vamos a tomar este pasaje como punto de inicio para comenzar a hablar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Después de Él celebrar una cena pascual con sus discípulos, una cena de despedida, celebrando la Pascua, pero era
cena importante porque hasta ese día el Señor estaría con sus discípulos físicamente hasta después de la resurrección. Usted debe entender que esa cena que el Señor hizo con sus discípulos, Él no la hizo en el día del Pesa o en el día de la Pascua, sino que la hizo el día anterior, en el día de lo que se llama la preparación de la Pascua. Y luego vamos a corroborar por qué estoy diciendo esto. Es decir, el día que el Señor tomó la cena con sus discípulos, no era el día que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, pero Él la celebró antes porque ya no tenía más tiempo. De hecho, esa noche después de comer el pan con ellos, de celebrar la cena, esa noche el Señor sale con sus discípulos a un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Este huerto estaba ubicado en un monte muy popular en las Escrituras que se llama el Monte de los Olivos. Y frecuentemente, según la Escritura, Juan lo escribe en el capítulo 18, versículo 2, dice que Jesús frecuentemente visitaba este huerto para orar. Y por esa razón, Judas Iscariote pudo ubicarlo después que el Señor sale. Él sabía hacia dónde Jesús se dirigía, porque tenía la costumbre a ir a este huerto a orar. Esta palabra Getsemaní viene del hebreo y está compuesta de dos palabras, gat, que significa prensa o lagar, y semaní, que indica la palabra aceites. Así que significa prensa de aceites. El aceite que salía de las aceitunas. Probablemente un discípulo o un amigo de Jesús le prestaba el lugar para que él frecuentemente tuviera un lugar para ir a orar. Y este día él escogió el huerto de la prensa de aceites. Y es impresionante ver que el sufrimiento de Cristo no comienza en su cuerpo. El sufrimiento de Cristo comienza en su alma. Comienza en sus emociones. El versículo 37 dice que cuando llegó allí, tomó a su círculo interno, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva más adentro al huerto y les dice, oren. Y dice que cuando el Señor llega a ese capítulo de su vida, dice el versículo 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Empezó a entristecerse y a angustiarse, poquito, dice, en gran manera. Por eso concluyo que la prueba más fuerte en la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue en el desierto cuando fue tentado por el diablo. La prueba más fuerte de nuestro Señor Jesucristo fue cuando entró a Getsemaní esa noche. Allí su humanidad salió a la superficie. Allí Él sintió el terror de la muerte, el dolor que iba a estar sufriendo ese día. Allí nuestro Señor comenzó a sentir lo que significaba estar en un cuerpo humano. Él comenzó a sentir el dolor, la tristeza, la angustia. Y por esa razón Él tiene empatía y Él se identifica cuando nosotros, sus hijos, pasamos por la angustia, pasamos por el dolor emocional, porque Él pasó por lo mismo. Cuando tú sientes angustia, dolor, o tus emociones están todas alborotadas, Él entiende lo que tú estás pasando y Él no te desprecia porque Él pasó a un nivel más intenso lo que tú estás pasando. Y por eso dice la Biblia en Hebreos que usted tiene un sumo sacerdote que se identifica con tus debilidades porque Él pasó por lo mismo.
Y por esa razón nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y siempre vamos a encontrar la ayuda oportuna que necesitemos en ese día, porque Jesús en Getsemaní pasó por lo que tú estás sintiendo. Amén. Dice la Escritura que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el versículo 38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio predicando, sanando, enseñando, libertando al cautivo. Pero esa noche Él comenzó a entristecerse grandemente. Sus discípulos, vamos a decirlo así, sus intercesores se quedaron dormidos. En el momento que Jesús los necesitó más, ellos dormían. Y dice la Escritura que el Señor iba y los veía durmiendo y les decía: no pueden orar ni siquiera 1 hora. Y allí es cuando está la gran herramienta, la gran enseñanza que Jesús deja plasmada, que dice: oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Su círculo interno estaba dormido, no comprendían lo que venía después, lo que vendría para Jesús en los próximos minutos y horas de su vida. Era tan intenso lo que el Señor iba a sufrir, que en el versículo 39 Él le dice al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, indicando si es posible que yo no vaya a esa cruz y no pase por estos padecimientos. Señor, que así sea, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas. Era tan intensa la petición de nuestro Señor que esta misma oración Mateo registra que la hizo 3 veces. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa expresión final indica la rendición que tenía nuestro Señor Jesucristo con la voluntad del Padre. Hay personas que dicen: no, el Señor se angustió, pero por otra razón. No, el Señor sintió angustia, se entristeció, sintió temor, sintió dolor emocional. Él lo sintió porque lo que le esperaba era lo más difícil que un ser humano pueda algún día experimentar. Pero su sufrimiento comenzó en su alma. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús nació para beber esta copa. El éxito de Jesús representaba ir a la cruz. Si por alguna razón Satanás lograba que Jesús no fuera a la cruz, entonces todo el plan de redención se iba a cancelar e iba a fracasar. El éxito en la vida de nuestro Señor Jesucristo era ir a la cruz. Él nació para ir a la cruz. Él nació para padecer. Ese era su destino, ese era su propósito de vida. Jesús no nació para convertirse en un político famoso, en el rey de Judea de sus tiempos, para ser un multimillonario, y todas esas cosas son buenas de acuerdo al propósito de vida que Dios tenga con alguien. Pero para Jesús su éxito era ir a la cruz. Y Él lo sabía, pero estaba tan angustiado esa noche que dijo: Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz, hazlo, pero que no se haga mi voluntad. En el versículo 40 encontramos que Jesús reprende a sus discípulos por no haber podido velar en oración con Él ni siquiera 1 hora. Ellos no entendían lo que Jesús estaba viviendo. En muchas oportunidades el Señor preparó a sus discípulos y les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores.
será crucificado, pero al tercer día resucitará. Pero hasta este punto los discípulos estaban en otro planeta. No entendían lo que estaba sucediendo esa noche. Jesús nos da otra clave. Ante cualquier aflicción y momento difícil o momento oscuro de la vida, la oración te va a fortalecer para pasar ese momento oscuro. Hay personas que cuando están sufriendo dicen, ¿qué hago, pastor? Jesús te dejó un modelo. En la hora más difícil de su vida, Él se fue a orar. Jesús, de manera implícita, dice, la oración te va a fortalecer para que tú puedas transitar por el valle de sombra y de muerte y vas a salir al otro lado fortalecido. Así que cuando usted tenga un valle en su vida, el lugar hacia donde hay que correr es la oración, es la adoración, es la alabanza, es la lectura de la palabra de Dios. Ese fue el modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó en las Escrituras. Y les dice, no pudieron velar ni siquiera una hora. Así como los discípulos, hay muchos hijos de Dios ahora. Pueden verse una película de 3 horas, pero no oran ni 10 minutos porque ya tienen sueño. Usted tiene que saber lo que dijo Jesús. Jesús dijo, la carne no quiere orar, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y cuando usted al principio comienza a orar, es verdad, su carne no está acostumbrada, su carne piensa en otras cosas que hacer, su carne le dice, ay, sácame de aquí, no quiero ir, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero adorar. Pero cuando usted no le presta atención a su carne, sino que le dice a su carne, mira, aquí el espíritu es el jefe y tú te vas a someter, llega un momento que la carne es domada y dice a veces, hey, espíritu, extraño orar. Pero cuando la carne no está domada, piensa en todo. Cuando usted comienza a orar, piensa en la diligencia que tiene que hacer, piensa en las hamburguesas, piensa en las pizzas, en todo piensa. Pero cuando usted acostumbra a su alma y a su carne y la somete, como hizo Jesús en Getsemaní, que hubo una prensa que lo trituró su alma, y saca entonces el mejor aceite para consumir. Queriendo decir que cuando usted ora, es quebrantado, es podado, y entonces usted va a dar el mejor fruto para que otros puedan disfrutar de lo que ven en Dios en su vida. Quiere que el favor de Dios, que la gracia de Dios esté en su vida, esté en comunión con Dios. Amén. Y entonces allí usted se va a fortalecer como hizo Jesús. El versículo 41, Jesús revela que velar en oración es una herramienta importante para vencer la tentación. En ese momento, la tentación para Jesús fue huir de los padecimientos que le esperaban. Esa fue la tentación de la cual Él estaba hablando en ese momento y pasó por ello. Para Jesús era una tentación salir corriendo esa noche y decir, no, me arrepiento. Pero Jesús se refugió en su Padre y oró y se fortaleció. Dios santo. Podemos concluir entonces en esta parte que en ese huerto Jesús es traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos. Ahora, no crea que Jesús no amaba a Judas. Claro que sí. Uno de los evangelios registra que cuando Judas va a darle el beso de la traición, el Señor le dice, ¿qué vienes a hacer, amigo? El Señor amó a Judas hasta el último minuto que lo vio. Eso
quiere decir que la traición de Judas para el Señor fue dolorosa. En la cena con sus discípulos, Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero eso no quiere decir que Él lo dejó de amar. Lo amó hasta el final y nos dejó una enseñanza importante: amen a sus enemigos, amen a aquellos que le traicionan, amen a aquellos que hablan a espaldas de usted, amen a aquellos que les aborrecen, amen a todos. Porque el que ama al prójimo, el prójimo no es solamente aquel que te invita a las fiestas, el que te brinda en las noches, el que se ríe contigo y comparte chistes contigo. No, el prójimo es también aquel que representa para ti una piedra en el zapato. Es el jefe gruñón que no te deja la vida en paz. Es el mala sangre que ves de vez en cuando que no te cae bien. Es el vecino que habla mal de ti porque es envidioso por lo que tú tienes. Es aquel enemigo que de repente usted sabe que no le simpatiza su vida. Jesús dio ejemplo: hasta el último minuto amó a Judas, porque Judas era uno de él, de su círculo interno. Y él dejó un ejemplo de amor. Pero esa noche él se sintió traicionado por Judas. También sus apóstoles y compañeros más íntimos se quedaron dormidos después que él les pide que oren por él. ¿Usted se imagina tener un grupo de intercesión así? ¿Ah? Que usted en ese momento necesite la oración, el empuje, el respaldo más grande, porque va a una cruz, va a morir en la muerte más cruel del mundo existente, y ellos se quedaron dormidos. Allí también ocurrió que Jesús agoniza en oración y suda como grandes gotas de sangre. Eso lo dice Lucas 22:44. Él describe que la angustia de Jesús era tan fuerte que sudó como grandes gotas de sangre. También en ese huerto el Señor sabía que todos los discípulos se iban a dispersar y lo iban a dejar solo. Tanto que sanó, tanto que libertó a la gente, alimentó a las multitudes, resucitó a aquellos o algunos que habían enfermado y finalmente habían muerto. Enseñó, dedicó su vida, pero esa noche quedó solo. Y el Señor sintió el dolor emocional de lo que significa el rechazo también. Un ángel se tuvo que aparecer del cielo para fortalecerlo. Dice Lucas 22:43, que el Padre envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Yo oro al Señor que yo pueda pintar con mis palabras el cuadro exacto, o por lo menos acercarme de la angustia que sintió nuestro Señor Jesucristo esa noche. En mi opinión, después que el Señor sale de Getsemaní, que es arrestado, allí Él ganó la batalla. Yo creo que después ya Jesús, el dolor más grande ya lo había padecido. Ya se había convencido acerca de su propósito. Y por esa razón siempre digo que el dolor emocional es más fuerte que el dolor físico. El dolor emocional es más fuerte que el dolor físico. El dolor físico se puede calmar con una píldora, con un analgésico, pero el dolor emocional es más intenso porque no lo puedes ver. Y el único analgésico para el dolor emocional se llama la paz de Dios, la gracia de Dios. Y cuando tú te acercas allí, indiscutiblemente lo vas a encontrar. Allí lo vas a encontrar. En Mateo 26, versículos 47 al 56, tenemos varios detalles del arresto de Jesús.
la corte de justicia judía, lo que se llamaba en ese tiempo el Sanedrín, viene a prender a Jesús, junto con gente que traían espadas y palos. Jesús les dice: todos los días estaba en el templo enseñando y nunca ustedes me arrestaron, y ahora vienen con palos y con espadas, como si yo fuera un delincuente. Viene un gentío alborotado con palos y espadas a buscar a aquel que solamente hizo una causa justa desde que salió al ministerio. Por eso es que a veces hay personas que hacen una causa justa y creen que no van a sufrir persecución. Está equivocado. A veces cuando haces una causa justa, alborotas más el polvo para que seas perseguido. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lea los evangelios. Sanó, predicó, libertó al cautivo, amó a la gente, al pecador lo restauró, lo perdonó. Pero entonces esa noche lo fueron a buscar con palos y con espadas. Qué triste, ¿verdad? Judas traiciona a Jesús con un beso, y de allí se saca la expresión, el beso traicionero de Judas, que aunque te están besando, aunque te están abrazando, ese beso representa una traición. Y eso fue lo que Judas hizo. Él le dijo a los principales sacerdotes: a aquel que yo bese, ese es a quien ustedes tienen que arrestar. El beso no fue de amor, el beso fue de traición. Qué fuerte es cuando tú sabes que un amigo te traiciona, ¿verdad que sí? O cuando un amigo está hablando mal a tus espaldas, o cuando tú has invertido tanto tiempo en alguien y termina hablando mal de ti. Pero el Señor, aunque sintió el dolor del rechazo y de la traición, no permitió que eso le afectara acerca de su amor para Judas. Uno de sus discípulos hiere al siervo del sumo sacerdote con una espada. Dice la Escritura que cuando fueron a prender a Jesús, hay un evangelio que dice que este discípulo fue Pedro específicamente, sacó la espada, la desenvainó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Ven? Pedro era de por allá, de los lados de Falcón. ¡Shum! Rápido con el machete. Pero el amor de Dios, dice la Escritura, el amor de Jesús, inmediatamente agarró al hombre, le tocó la oreja y lo sanó. Jesús hasta el último minuto hizo milagros. Es decir, ese hombre tenía la oreja arrancada y Jesús la volvió a colocar en su sitio, y dice la Escritura que fue sanado. Creo que el nombre del siervo era Malco. Y Jesús inmediatamente reprende a Pedro para que se guarde su espada, y le dice: guarda tu espada, Pedro, porque los que hieran espada serán heridos a espada. El Señor sabía que esta batalla Él no la iba a librar con espadas y con armas carnales. Por eso dice la Biblia que nosotros, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu vecino, tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo no es aquel que vive cerca y molesta. Tu enemigo es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero a ese enemigo Cristo en esta cruz lo venció. Y nosotros por fe caminamos en esa victoria. El toro se confunde, pesa muchos kilos
más que ese flaquito torero que sale con esa capa roja. Si el toro que sale con esos 200 kilos al rodeo, al primer momento identificara que su enemigo no es la capa, sino el torero, ese torero no durará mucho allí, en esa arena. Pero el problema del toro es que siempre que sale, cree que su enemigo es la capa roja. Y a veces las tinieblas nos engañan de esa manera. Vemos y creemos que nuestro enemigo es la carne y sangre. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. La guerra que yo estoy librando no se libra con espada, se libra en el alma. Y ya el Señor la había librado en el huerto de Getsemaní. El versículo 53 dice una pregunta que es muy impresionante, siguiendo este acontecimiento con Pedro. Y el Señor dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Multiplique, ¿cuántos son 12 legiones de ángeles? Esa palabra legión se utilizaba, era un término militar en las filas de la milicia romana. Y una legión se dice que era entre 2.000 y 5.000 soldados. Ahora multiplique, digamos que son 2.000, el número más bajo, por 12. ¿Ah? Impresionante. ¿Tú crees que yo no podría llamar a 24.000 ángeles en este momento? Pedro, ¿qué te pasa? Pero tiene que pasar así para que se cumplan las escrituras. ¿Usted sabe lo que es tener ese comodín en la mano? Que usted diga: Padre, envíame, no me envíe los 24.000, envíame 10.000. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aquellos que han estudiado minuciosamente los evangelios, ¿sabe qué dice la Biblia en Juan? En esta historia que yo estoy leyendo, estoy usando a Mateo, pero ¿sabe qué dice Juan? Cuando los que fueron a arrestar a Jesús llegaron a Getsemaní, preguntaron: ¿dónde está Jesús Nazareno? Y Jesús dijo: yo soy. Cuando dijo yo soy, todos se cayeron a la tierra. La unción de Jesús era tan poderosa que habló y todos se cayeron. Cuando dijo yo soy, ese registro a mí me impresionó. Todos se cayeron a tierra. Pero estaban tan cegados que se levantaron, se sacudieron y lo prendieron. Estaban tan cegados que vieron el milagro de la oreja y nada. Si es otro, se detiene y dice: hey, este hombre tiene algo, que habló y sentimos algo. Este hombre tiene algo que sanó a este hombre que se le había arrancado la oreja. Pero estaban cegados. El versículo 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tiene que pasar así, me tienen que arrestar y me viene el camino del padecimiento. Y aquí es cuando comienza lo fuerte en cuanto a su sufrimiento físico. Y acá hice un cambio con el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 al 40. Tomé esta escritura para hablar de los padecimientos de Cristo. Aquí era fuerte porque Él comienza a sufrir ya en su parte física. Cuando ellos se lo llevan del huerto de Getsemaní, dice la escritura
que lo llevan a Anás, suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de turno en el tiempo que estaba viviendo Jesús, el sumo sacerdote. Ahora lo llevan a Caifás, en este caso, en esta historia del Evangelio de Juan, lo llevan a Anás, que era su suegro. Luego Anás lo remite a Caifás, y entonces, a esta altura de la historia, dice la Biblia que ellos buscaron cómo acusarle, es decir, estaban armando una historia para poder acusarle y condenarle, pero no lograban encontrarla. No pudieron armar su tramoya para poder acusar legalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Caifás le hace una pregunta: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dice: sí, yo soy el Cristo. Y veréis al Hijo de Dios sentado a su diestra y venir en las nubes. Y cuando Jesús dijo eso, Caifás dice que rasgó sus vestiduras sacerdotales. Eso, cuando lo hacía el sacerdote, indicaba que era una blasfemia. Y rasgó sus vestiduras, y todos comenzaron a decir: ¿qué más prueba necesitamos para condenarle? Jesús solamente citó lo que hablaban las Escrituras de él, que él era el Cristo, pero ellos no creyeron en él. Y entonces, en ese momento, dice la Escritura que Jesús es golpeado. Le colocaron algo encima de su cara para que no pudieran ver, le taparon el rostro y comenzaron a darle puños, dice la Escritura, puños y bofetadas, y comenzaron a herirlo. Ahora, esos puños y bofetadas no eran la más suave que le dieron a Jesús allí. Fue la que le dio Will Smith en estos días a, ¿cómo se llamaba el otro? A Chris. Los torturadores eran personas expertas en dar puños y golpes y bofetadas de manera muy fuerte. De tal manera que allí Jesús comienza a ser golpeado por los judíos. Se le hace este juicio en la madrugada. Acuérdese que Jesús sale de Getsemaní de noche y ellos le juzgan en la corte judía en la madrugada, cosa que era prohibido hacer según la ley judía. Ellos hicieron como pudieron. Ya en la mañana, cuando se lo llevan a Pilato, ya había amanecido, ya Jesús estaba juzgado por la corte judía, en secreto. Y solamente por haber dicho que él era el Cristo, había sido juzgado y había sido golpeado. En la cultura hebrea, darle a alguien en la cara una bofetada es una ofensa al hombre. Es mejor que se le golpee con el puño cerrado que darle una bofetada. De hecho, en nuestra cultura también se siente de esa manera. Cuando un hombre te golpea con la mano abierta, eso es una acción ofensiva, diciéndote: no tienes la suficiente hombría. Y a Jesús lo golpearon esa noche, cuando fue juzgado por la corte judía. Luego, allí Jesús es juzgado, lo llevan al pretorio. El pretorio era el palacio donde se juzgaba, por ejemplo, donde el prefecto romano, en este caso era Pilato, juzgaba los casos importantes. Y entonces a Jesús lo sacan de donde estaba Caifás y lo llevan al pretorio. Pero los sacerdotes no quisieron entrar al pretorio porque ellos creían que se iban a contaminar, y como ya venía el otro día la celebración de la Pascua, no quisieron entrar al pretorio. Y por eso dije que lo que celebró Jesús con sus discípulos no fue la Pascua como tal,
sino una Pascua anticipada de despedida con sus discípulos, porque cuando está siendo llevado a Pilato, ellos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, porque la Pascua venía próximamente al otro día. Y allí lo llevan a Poncio Pilato. Jesús es interrogado por Poncio Pilato, pero Pilato no halla ninguna falta en Jesús. Pilato propone a los que le condenaban y le dijeron: vamos a soltar a uno, porque de costumbre tengo soltar a alguien en el día de la Pascua. Y ellos dijeron: suelten a Barrabás, un ladrón y un homicida que estaba preso. Es decir, Pilato estaba viendo cómo salvaba la vida de Jesús, pero Jesús estaba calladito. Él no se defendía. Él pudo haberse defendido y prácticamente Pilato le decía: pero habla, di algo. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le dijo: no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada del cielo. Esa es una palabra poderosa para los gobernantes hoy en día. No tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo. Así que administrala bien. Sé un buen gerente con esa autoridad y no la uses para tu propio beneficio. Y Pilato lo quería salvar. Y la última carta bajo de la manga que él tenía era soltarlo con esta costumbre, pero la gente estaba tan enojada con Jesús que prefirieron un homicida que soltar al Mesías. Qué terrible, ¿verdad que sí? Y allí Jesús, lo más posible es que sintió el desprecio de la gente. Sintió el desprecio. Soltaron a un homicida, a un ladrón, pero él sabía que ese era el plan para su vida. Los que le acusaban entonces piden que soltaran a Barrabás y comienzan a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Y entonces Pilato no tiene de otra que entregarlo para crucificarlo. Ahora, la crucifixión, permanezca conmigo, ya estoy declinando en el mensaje. La crucifixión la ejecutaron los romanos. Jesús fue torturado por gentiles, es decir, por los soldados romanos. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre va a caer en manos de pecadores, de gentiles, de hombres perversos. Y entonces, cuando Pilato entrega a los judíos para que Jesús fuese crucificado, los encargados de hacer ese trabajo eran los soldados romanos. Era una muerte que venía de Mesopotamia, una muerte cruel que inspiraba temor, porque el reo moría lentamente. Lo clavaban en una cruz, lo desnudaban primeramente, lo clavaban en la cruz en plena luz del día. Hay comentaristas que dicen que los desnudaban completamente, no le dejaban nada en el cuerpo. Y esos comentaristas usan esto o dicen esto porque en algunos evangelios dice que las mujeres estaban de lejos, no estaban cerca. Estaban a lo lejos. Y esta era una tortura que solo se usaba para los delincuentes, para personas de gran peligro en la sociedad. ¿Usted se imagina a nuestro Señor guindado en esa cruz? ¿Usted se imagina al Señor padeciendo en la muerte más baja de ese tiempo, en manos de pecadores? Entonces Pilato, cuando le entrega, ordena azotar a Jesús. ¿Cómo los azotaban primeramente? Les daban 39 latigazos, 40 menos 1. Y si usted ve el látigo que usaba el soldado romano en las puntas eran de
acero, eran de cuero, pero en las puntas había acero, con el propósito de que cuando el látigo alcanzara la espalda o las piernas, ese pedacito de hierro pudiese extraer carne del cuerpo del que era condenado. Y por eso Isaías 700 años antes ve el cuerpo de Jesucristo en la cruz y dijo: no hay parecer en él, no hay hermosura en él. Por su llaga hemos sido sanados. La tradición pinta al Señor allí en una cruz con un poquito de sangre en la frente y un poquito de sangre por acá. No, Señor. El que colocó en película casi exactamente lo que ocurrió en el Gólgota se llamó Mel Gibson, La Pasión de Cristo. 39 latigazos, ¿usted se imagina eso? 39 latigazos, pero no solamente ardía la piel, sino que extraía carne de su cuerpo. Y allí estaba Jesús padeciendo y convirtiéndose en una llaga para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Amén. No solamente lo azotaron, sino que los soldados romanos entretejieron una corona de espinas y la colocaron en la cabeza de Jesús. Ahora, esa corona de espinas no es que se la pusieron tranquilito allí: ven Jesús, para ponerte delicadamente esta corona de espinas. Esos eran hombres perversos, torturadores de profesión, y le colocaron a Jesús esa corona de espinas largas que posiblemente hicieron heridas en su cabeza. Dice la Escritura también que lo vistieron con un manto de púrpura para burlarse de él y le daban bofetadas. Ahora Jesús estaba vuelto una llaga, le colocan esa corona, le colocan ese manto y le dan bofetadas. Después que lo torturan de esa manera los romanos, Pilato lo saca y le dice a los principales sacerdotes que él no haya ningún delito en él. ¡Qué crueldad! Después que lo golpean tanto, él dice: a este hombre yo no hallo ningún delito en él. Pero ya el Señor estaba siendo torturado en manos de pecadores. Sigue el relato. Y entonces los judíos gritan y piden que lo crucifiquen. Pilato no quiere, pero los judíos insisten. Pilato lo interroga nuevamente y le dice: tengo autoridad para soltarte. Pero Jesús le responde: la autoridad que tienes viene de Dios. Pilato entrega a Jesús en la hora sexta, en la preparación del día de la Pascua. Esta hora sexta son aproximadamente las 12 del mediodía, cuando Jesús es entregado. 12 del mediodía lo entrega Pilato para entonces ser llevado al Gólgota. Hay uno de los evangelios que dice que un hombre llamado José ayudó a Jesús. Simón de Cirene lleva la cruz. Quizá Jesús ya en ese momento estaba tan fatigado, desangrado, debilitado, que tuvo que Simón de Cirene ayudarlo a cargar esa cruz, porque ya Jesús no tenía fuerzas para cargarla. Y entonces aquí el Señor comienza lo que se llama la pasión, los padecimientos al camino de la cruz. Jesús ya no podía cargar la cruz, estaba todo herido, pero tuvo que caminar hasta el Gólgota. Y allí entonces los registros en Juan capítulo 19, versículos 17 al 37 y Mateo 27, 32 al 56, los quiero usar de manera paralela. En Juan, Pilato escribe sobre la cruz y dice que colocó en la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
Y esos hombres eran tan perversos que cuando escribió eso Pilato les dijo: ¿para qué escribieron eso? No hubieses escrito que es el rey. Y Pilato dijo: ya lo escribí, ya se queda así. Hasta en la cruz la gente tuvo que saber que sí era el rey. Y Pilato escribe: rey de los judíos. Simón de Cirene, dice Mateo, que lleva la cruz. En Juan dice que tomaron sus vestidos y los rompieron en 4 pedazos y se los repartieron. Y luego tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Jesús usaba una túnica fina. Solamente tenía una sola costura de arriba a abajo. Alguien seguro de esos discípulos que eran ricos le había regalado a Jesús esa túnica. Y ellos repartieron sus ropas en 4, pero la túnica, dice la Biblia, que echaron suertes para ver a quién le quedaba la túnica. Pero eso estaba en las Escrituras, que los soldados iban a repartir sus ropas y su túnica iba a llevarse a la suerte. Paralelamente, en Mateo registra que en la cruz le dan a beber vinagre mezclado con miel. Hay una versión que dice vino barato mezclado con mirra. Es decir, el vino barato que tomaban los soldados romanos se lo dieron a Jesús no porque eran buena gente, sino para hacer la muerte de Jesús más lenta en la cruz. Ellos sabían que si Jesús tomaba el vino, entonces iba a soportar más el dolor y su muerte se alargaría más. Por si acaso usted creía que era porque eran buena gente los soldados que lo torturaban. Cuando le crucifican, reparten sus vestidos, echan suerte sobre su túnica. Fue crucificado en medio de 2 ladrones. Los que pensaban o los que pasaban le injuriaban. Le gritaban: ¿no eres tú el Hijo de Dios? ¡Bájate de allí! También le injuriaban los principales sacerdotes. Este decía que era el Cristo. Y también uno de los ladrones le injurió y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Es decir, el Señor tenía todo el dolor emocional, todo el dolor físico, sumado a unas piñas abajo del brazo, molestando mientras moría. No lo dejaron morir tranquilo, esas voces molestándolo todo el tiempo. Lo injuriaban. Dice la Escritura que hubo tiniebla desde la hora sexta, es decir, desde las 12 hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Vamos a Juan a ver qué dice. Jesús dijo: consumado es, y entrega su espíritu. Esa palabra consumado es indica todo está hecho. Ese fue el último suspiro de Jesús. Consumado es, lo logré. Él dijo: lo logré. Con ese consumado es, Él está diciendo: llegué a la meta. Lo logré. Lo logré. Consumado es. En el registro de Mateo dice que Jesús clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Padre, como comienza el Salmo 22. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La primera vez que Jesús se sintió abandonado por el Padre allí en la cruz, ¿sabe por qué? Porque dice Isaías que Él cargó todos los pecados de los hombres. Y allí Él sintió el abandono del Padre, un dolor que se añadió a todos los padecimientos que ya había sufrido. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Jesús clama y entrega su espíritu. En el momento que muere, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en 2. Ese era el velo que estaba en el templo
que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los demás, las otras personas nunca podían tener entrada. Aún los otros sacerdotes solo podían entrar hasta el lugar santo, pero cuando Jesús entrega su espíritu, ese velo milagrosamente, sobrenaturalmente, el lugar santísimo indicaba la presencia de Dios. Y eso quiere decir que ahora todo hombre, a través de la sangre de Cristo, puede entrar a la presencia de Dios cuando quiera, cuando desee, 24 horas al día, de día, de noche, de madrugada, en la montaña, en la playa, en el campo, en la ciudad. Dios está allí para ti. Dios está allí para ti. Su presencia está disponible para que tú la disfrutes. Se rasgó el velo. Aleluya. Se rasgó. Juan registra que como ya venía el día de reposo, los principales sacerdotes le dicen a Pilato, le piden a Pilato: Pilato, ya viene la Pascua, que le quiebren las piernas a los reos. ¿Qué quiere decir eso? Para que mueran rápido y los cuerpos no queden para el día de reposo. Y le quiebran las piernas al primero y al segundo. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que había muerto y no le quebraron ningún hueso de las piernas, pero estaba profetizado que a Jesús nunca le quebrarían sus piernas, ningún hueso de su cuerpo. Pero había un soldado que dijo: voy a agarrar esta lanza y le voy a atravesar el costado, para que se cumpliere la palabra profética que decía: y vieron al que traspasaron. Es decir, la Biblia se cumplió detalladamente, cada profecía detalladamente no pasó desapercibida. No le quebraron las piernas, pero sí lo traspasaron. Y dice la Escritura que cuando perforan su costado, salió sangre ligada con agua. Eso aseguraba a los soldados que el reo estaba muerto. Pero ya Jesús había entregado su espíritu. Jesús allí en la cruz está allí ya para ser sepultado, para ser bajado y sepultado. Pero cuando Él muere, no solamente el velo se rasga, sino que dice la Biblia que hubo un terremoto. Hubo un terremoto, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron ese día. Y dice que el centurión y los que estaban con él dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús muere entre las 2 tardes en Pascua. Es decir, entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde el Señor muere en la cruz. La tradición dice que Jesús murió un viernes, pero lo que no sabe la tradición es que la semana de los padecimientos hubo 2 Shabbat, 2 días de celebración. En nuestro calendario se celebró ayer, ¿ok? Pero en la muerte de Cristo era un gran día de solemnidad, es decir, había otro día de reposo porque cayó Pascua. Y la Pascua no tiene que caer en Shabbat, no tiene que caer en sábado. Es decir, en la semana que Jesús muere, hubo 2 días de solemnidad. Y por esa razón se pudo cumplir que el Hijo del Hombre moriría en una cruz y estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si Jesús muere un viernes, no da los cálculos del tiempo para que resucite un domingo. Amén.
Y por los cálculos de esas celebraciones, Jesús pudo haber muerto el miércoles que pasó, entre las 2 tardes. Y un domingo, después del día de reposo, el poder de Dios lo resucita. Todo esto pasó por ti y por mí. Ahora, la semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y terminamos esta serie. Nuestro Señor sufrió en su alma, en su cuerpo, por usted y por mí. ¿No le va mal a usted? ¿Ah? Si usted viene a la iglesia y está cantando la alabanza y usted está así, usted tiene que levantar sus manos y decir: gracias, Señor. Te amo, Señor, porque tú me amaste tanto. Sírvale al Señor, ame a Jesús con todo su corazón, porque Él dio lo mejor por usted. Sírvale con todo su ser, no de manera mediocre. Ámele con todo su ser. Usted no está aquí en esta iglesia por religión. Ame a Jesús. Ámele con todo su ser. Usted que me escucha a través de la radio, ame a Jesús con todo su ser, porque Él le amó y le sigue amando con todas sus fuerzas. ¿Sabe quién tenía que ir a la cruz? Usted y yo. No solamente Barrabás, usted y yo teníamos que sufrir la penalidad del pecado, pero Él dijo: no, yo voy por Juan, yo voy por Pedro, yo voy por Él. Y por eso Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Él es el mediador entre Dios Padre y los hombres. Lo que se llama ser un sumo pontífice. Esa palabra significa puente entre Dios y los hombres. Y la iglesia tradicional le da este título a un hombre. Pero el único que puede ser puente entre Dios y los hombres, dice la Escritura, es Jesucristo. Usted no tiene que ir a través de un hombre para ser perdonado de pecado. Es directo con Jesús. Ese título solamente lo puede tener Él. Las religiones se preguntan: ¿por qué usted habla y ustedes hablan que Jesús es la verdad, es el camino, es la vida, y solo Jesús, y solo Jesús, solo Jesús? ¿Por qué? Porque Él fue el que fue a la cruz. No fue Mahoma el que fue a la cruz. No fueron los ídolos quienes fueron a la cruz. Fue nuestro Señor Jesús quien selló el plan de redención y fue a la cruz y sufrió para luego resucitar. Así que dé lo mejor de su vida para Dios. Lo que le queda de vida, dígale: Señor, le voy a enseñar algo poderoso. Lo que le quede de vida, dígale al Señor así: Señor, yo soy tuyo. Haga esa oración de rendición. Dígale: Señor, mis años son tuyos. Hay gente que lo que piensa es en éxito, en hacer dinero, y eso no está mal. Pero como dijo un predicador en estos días, yo no he ido a una sala cuando alguien está ya muriendo y dice: chequéame el Instagram para ver cuántos seguidores tengo. Chequéame el Facebook para ver cuántos likes le dieron a mi predicación. Los que ya se van de esta tierra siempre dicen: quiero tener más tiempo para Dios y para mi familia. En este momento hay mucho afán en el mundo. Afán por enriquecerse.
Los hombres quieren hacer lo que sea, a costa de lo que sea, para enriquecerse, para obtener poder y fama. Pero yo le invito a que usted hoy le diga a Jesús: Señor, esta es tu vida también. Tú diste lo mejor, yo quiero dar lo mejor para Él. En la plataforma que tú me usas en la vida, en mi trabajo, yo quiero reflejar a Jesús. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Dios te va a comenzar a usar en grandes cosas. Por eso la Biblia dice: pongan su vista, su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes son de Cristo. Trabajen con diligencia, trabajen con legalidad, trabajen, como decía mi abuela, con fundamento. Claro que sí. Sea diligente en la vida. Dios quiere que usted prospere, pero sobre todo lo material, siempre permita que Dios sea el primero. Yo quiero que el resto de mi vida el Señor me use, no para gloria mía, sino para que Él sea glorificado. Y usted siempre debe tener en mente lo que el Señor hizo en la cruz. Hoy vamos a participar de la cena del Señor y quiero que se ponga de pie, por favor. Los diáconos pueden comenzar a repartir los elementos. Muchos no saben lo que significa participar de la cena del Señor. Esto lo voy a explicar con la ayuda de Dios el domingo que viene. Pero para ser breve, ese vinito que usted va a tomar representa la sangre de Jesús, que es simbólico al vino, pero no es vino como tal. Y ese pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Fue triturado por nuestros pecados. Hay gente que pregunta: pastor, si no estoy bautizado, ¿puedo tomar la cena? Claro que sí. El único requisito para tomar la cena es haber aceptado a Cristo como Salvador, según la Biblia. Pastor, estoy en pecado, ¿puedo tomar la cena? Hoy es el día de arrepentirte de ese pecado y de comenzar una nueva vida. Y de tomar la cena con sabiduría, con libertad, con espíritu de libertad. La cena del Señor es un mandamiento de Cristo, establecido en esa cena de despedida. No es la celebración de la Pascua, porque en la Pascua ellos asaban un cordero y comían, hacían una cena especial para recordar cuando salieron de Egipto. Pero todo esto con la muerte de Cristo se convirtió en el cumplimiento profético de la fiesta de la Pascua. El cordero, Cristo en la cruz, el vino, su sangre derramada. Cuando yo tomo el vino, eso representa que su sangre me lava de todo pecado y me lavó de todo pecado. Y nadie me puede condenar. Cuando me como el pan, eso representa que estoy aceptando la muerte de Cristo en la cruz y que Él, y a través de Él solamente, yo puedo ser salvo. Repartan los elementos para irnos preparando. Si usted vino con una enfermedad,
Usted puede ser sanado tomando la Santa Cena. Porque está viviendo lo que pasó en la cruz. Y en la cruz, cuando la miramos de frente, Cristo es nuestro Salvador. Y cuando la miramos de espalda, Cristo es nuestro sanador. Y cuando usted toma la cena, usted puede ser sanado, usted puede ser libre de una atadura. Si usted vino diciendo, ¿cómo puedo dejar este cigarrillo? Hoy usted puede ser libre de esa atadura. ¿Cómo puedo ser libre de esta pornografía? Hoy tú puedes ser libre. ¿Cómo puedo ser libre de esta depresión? Hoy tú puedes ser libre. Porque Cristo pagó por nuestra libertad. Señor, gracias por tu unción que se está moviendo en este santuario. Gracias por tu unción sanadora que se mueve hoy, tocándonos no solamente a nosotros, sino también a aquellos que nos escuchan por la radio, por las redes. Estamos agradecidos por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tú dijiste, sí, sí voy, heme aquí. Dijiste, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero tú sabías que la voluntad era sufrir, pasar el dolor. Oh Dios. Y pasaste el dolor sin abrir tu boca. Pensaste en mí, Señor. Estaba condenado, Señor. Si no hubiese sido a la cruz, todos estuviésemos perdidos, pero tú fuiste a la cruz. Aceptaste el dolor, el camino difícil. Por amor, por salvarnos. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Para no hacer esto como una religión, sino para poder ver con los ojos espirituales lo que tú hiciste en esta cruz. Fuiste clavado, Señor, torturado, golpeado, escupido, pero lo hiciste por nosotros. Viste el fruto, Señor. Viste el fruto, Señor. Oh, viste el fruto. Viste el fruto. El Señor conocía lo que decía Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él miró esto, Él dijo, verá linaje, vivirá por largos días. Él sabía que iba a resucitar y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo somos el fruto. Él conocía que Isaías 53 no solo se trataba de sufrimiento, sino también de fruto. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Usted y yo somos el fruto. Él no miró los padres, él conocía Isaías 53. De hecho, la primera vez que fue a una sinagoga, ¿cuál fue el libro que el Señor abrió? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pero él
bien conocía Isaías 53. En su primera parte era padecimiento, era sufrimiento, pero él sabía que venía una parte de resurrección, una parte de fruto, una parte de reinado eterno. Gloria a Jesús. Dice Isaías que quedaría satisfecho. Yo me imagino cuando Jesús es resucitado. Quedaron sus marcas en las manos, en el costado y en los pies. ¿Por qué quedaron esas marcas? Para que eternamente, cuando Él las muestre, esas marcas te digan: así fue el tamaño de mi amor por ti. Con esta magnitud te amé. Y el Señor Jesús tendrá ese cuerpo con esas marcas para siempre. El Padre lo pudo haber resucitado entre los muertos sin las marcas, pero las marcas son la señal de su amor incondicional y eterno por ti. No te dejes condenar por el enemigo, no te dejes señalar y condenar por nadie. Dice la Escritura: ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya todos tienen los elementos. Primera carta de Corintios 11, versículo 23. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tome el pan, levántelo al cielo. Haced esto en memoria de mí. Yo oro que si usted vino enfermo, al comer el pan sea sanado. Que si usted vino afligido, sea libre en su mente, en su alma. Porque Cristo murió por nuestra libertad. Señor, yo oro para que cuando coma este pan, repita conmigo: oro, Señor, cuando coma este pan, recordaré lo que hiciste por mí. Cuando coma este pan, recordaré todas las aflicciones que pasaste por mí, Señor. Me amaste incondicionalmente, aceptando el sufrimiento y la muerte. Y Señor, para mí es una honra comer este pan. Era inmerecido, pero tú, Señor, lo hiciste merecido. Por lo tanto, cuando hoy como este pan, recuerdo tu amor, recuerdo tu salvación, recuerdo tu sanidad. Cuando coma este pan, si hay algo en mí
mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copita representa el impacto que causó la sangre de Cristo en tu vida. Cuando venga Satanás a condenarte, cuando venga Satanás a señalarte, aun si cometiste hoy el pecado, la sangre del Señor es suficiente para limpiarte de todo pecado. Cuando cometas pecado, no corras de Dios, corre hacia Dios, porque su sangre es suficiente para limpiarte, no de algunos pecados, sino de todo pecado. La clave está en arrepentirse de corazón. Y su sangre nos ha limpiado de todo pecado, y por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, yo soy nuevecito por la sangre de Jesús. Diga, yo soy nuevo por la sangre de Jesús. El pasado, la sangre de Jesús lo borró, lo quitó, lo clavó en la cruz del Calvario. Diga, yo soy nuevecito por la sangre de Jesús. Ahora diga conmigo, la sangre de Jesús es la sangre blanqueadora, es la sangre protectora, es la sangre que liberta, es la sangre que protege. La sangre de Jesús me limpió, pero me sigue limpiando. Hoy y mañana declaro la sangre sobre mi vida, sobre el dintel de mi vida, sobre la cabeza de mis hijos, sobre el dintel de mi casa, sobre el dintel de mi negocio, sobre el dintel de mis pertenencias, sobre el dintel de todo lo que mi mano toque. Declaro la sangre de Cristo sobre mis pastores. Declaro la sangre de Cristo sobre mi familia, sobre mi tierra, sobre mi municipio, sobre mi estado Zulia, sobre mi Venezuela. La sangre de Jesús lava a Venezuela,
Hoy no estás aquí por casualidad. Si estás en medio nuestro y no has aceptado a Jesús como Salvador, venga. Hoy tienes que salir con ese regalo en tu corazón. Y di, Señor, yo hoy te acepto como mi Salvador. Venga, no se quede en su asiento. No fue quien te invitó, fue Dios que te trajo a este lugar. A ver cuántos están aquí y quieren hacer esta oración. Venga, diga, Señor, hoy no me voy de este lugar sin aceptarte. ¿Estás aquí? Salga de su asiento y diga, así como tú diste todo por mí, hoy, Señor, yo quiero dar todo por ti. Quiero dar mi corazón a Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Otra persona que esté aquí que no ha aceptado a Jesús, no te vayas hoy sin hacerlo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con este propósito de que la gente fuese salva. Esta vida va a terminar algún día, pero hay una vida eterna.